quieren inhabilitarme para que yo pueda participar en el proceso 2024. Esa es la verdad. Entonces les dije, acostúmbrense a que el pueblo les demande cuando ustedes no obedecen al pueblo, sino a sus intereses. Y además les dije, y ahora resulta que están muy ofendidas, muy ofendidos, y se sienten, ya aparecen muñequitas de Sololoy que se rompen al primer contacto. También debo decir que nunca me referí a una persona en lo particular, nunca dije nombres, nunca personalicé. Pues resulta que me denunciaron gente que no estaba en el Senado, a quien yo nunca aludí, sino que ordenan que me inscriban en el padrón de violentadores de género. Y eso es una cuestión muy grave, que me inscriban 4 años, he de decir que a Cuadri lo inscriben menos tiempo que a mí, ¿eh? Entonces me están vulnerando mis derechos como persona y como senadora. Las elecciones en el estado de Guanajuato es en 2024. ¿Usted quiere ser gobernadora de su estado? Pues sí, podría ser, ¿por qué no? Es tiempo de las mujeres. Correcto. Senadora, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Manuel. Pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar platicando sobre este lamentable tema. Lamentable califica usted, y con mucha razón. ¿Qué hizo usted para despertar la ira de los tribunales electorales en un tema estrictamente legislativo en el periodo de los debates? Es interesante ese detalle. Mira, es que no es específicamente con los tribunales, sino es aquí en Guanajuato y quieren inhabilitarme para que yo pueda participar en el proceso 2024. Esa es la verdad. Y lo que hice, la cuestión tan grave fue que en el Senado de la República, en abril, todavía durante el periodo ordinario de sesiones, recordarás que se dio muy intenso el debate respecto al tema de la no aprobación de la reforma eléctrica. Y en aquel momento también, acá en Guanajuato, ciudadanas y ciudadanos habían estado, antes de que se discutiera la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, muy activos enviándole a las y los legisladores de todos los partidos, no nada más del PAN, estaban muy activos solicitando que votaran a favor de la reforma eléctrica. Estuvieron enviando cartas y mensajes y demás. Y entonces, cuando votaron en contra, la gente fueron a protestar a las casas de gestión de diputados y diputadas del PAN en el estado. Hicieron pegas de cartulinas, etcétera, y recordarás que a nivel nacional el tema también en redes sociales era que les decían traidores a la patria. Nosotros también estuvimos en esa discusión en el Senado. Las senadoras y senadores panistas en una sesión, aprovechando dictámenes que no tenían nada que ver con el tema, estuvieron metiendo el tema de quejarse de que les dijeran traidores a la patria. Entonces, cuando yo intervine en la tribuna del Senado, y es importante destacar que fue en la tribuna del Senado, les dije que se acostumbraran a que el pueblo nos demande, porque eso fue lo que nosotros protestamos cuando tomamos posesión en el Senado, que el pueblo nos demande. Entonces les dije, acostúmbrense a que el pueblo les demande cuando ustedes no obedecen al pueblo, sino a sus intereses. Y además les dije, y ahora resulta que están muy ofendidas, muy ofendidos, y se sienten, ya aparecen muñequitas de Sololoy que se rompen al primer contacto. Quiero hacer aquí un paréntesis para decir qué son las muñequitas de Sololoy, porque por allá a mediados del siglo pasado se empezaron a hacer muñecas, unas muñecas para las niñas, muñecas de un material que se llamaba celuloide, y la gente por facilidad le decía Sololoy, les dijeron Sololoy, y era un material extremadamente frágil, y entonces era muy frustrante para muchas niñas porque se les rompía su muñequita con mucha facilidad. Pero entonces por eso les dije, es como decirles jarritos de tlaquepaque o cualquier cosa así, ¿no? Y entonces ahora resulta que parecen muñequitas de Sololoy porque al primer contacto se rompen. Pero además, también debo decir que nunca me referí a una persona en lo particular, nunca dije nombres, nunca personalicé. Y después, las y los senadores de Morena dimos una rueda de prensa después de la del PAN, que fueron sumamente agresivos, ahí mismo en el Senado, una rueda de prensa en donde dijimos esto.
es importante que la gente sepa que salimos a dar la rueda de prensa ahí mismo, al patio del federalismo, porque en ese tiempo, desde que comenzó la pandemia, para los medios ha sido difícil el acceso al salón de sesiones. Entonces nosotros salimos e informamos en el patio del federalismo, ahí mismo dentro del Senado. Eso hice. Pues resulta que me denunciaron gente que no estaba en el Senado, a quien yo nunca aludí, a quien nunca he mencionado sus nombres, que no estaban ahí, no eran mis interlocutores. Y entonces es una denuncia además que hicieron a través de interpósita persona, un tercero que no tenían nada que ver. Y resulta que me denuncian por violencia política de género y también me denuncian pero además específica con hombres, y me denuncian también por falsedad, es decir, por calumnia. Y la sala regional del Poder Judicial de la Federación, sin tener argumentos legales, me sentencia a esto que ya anunciaba yo en mi video, pero no solo eso, sino que ordenan que me inscriban en el padrón de violentadores de género. Y eso es una cuestión muy grave, que me inscriban 4 años, he de decir que a Cuadri lo inscriben menos tiempo que a mí, Entonces. Eso era lo que iba. Es el mismo padrón en el cual entró Gabriel Cuadri de la Torre. Exactamente, así es. Pero además, pongo toda esta historia porque es muy importante destacar varias situaciones. Primero, quien me sanciona es el Tribunal Federal Electoral. Yo no soy candidata, no lo era en abril. Las personas que me acusaron tampoco eran candidatas a nada. En Guanajuato no había ningún proceso electoral en curso. Y entonces, ¿por qué me sanciona el Tribunal Electoral? ¿Qué competencia tiene el Tribunal Electoral? Primero. Segundo, yo soy senadora de la República. Soy parte de uno de los 3 poderes de la Unión. Y una de las cuestiones que están asentadas en la ley es que las y los senadores tenemos inviolabilidad de nuestros dichos, es decir, no podemos ser reconvenidos en nuestras opiniones en el ejercicio de nuestra actividad legislativa. Entonces me están vulnerando mis derechos como persona y como senadora. El Tribunal Electoral no tiene competencia para fincarme este tipo de sentencias, porque no estábamos en medio de un proceso electoral. Entonces, ahora resulta que el Tribunal Electoral se atribuye cosas de meterse en la vida orgánica del Congreso de la Unión. Y eso, pues, ¿en dónde? ¿En qué cabeza cabe? Y además me imponen una sanción que tengo que ejecutar de inmediato, que fue esto de estar publicando esos tweets repetitivos todos los días entre 8 y 9 de la mañana por 30 días, tengo que estarlos publicando, además con ese texto que ellos me redactaron, no es como yo quisiera, y además no puedo hacer comentarios sobre ese tweet en ningún sentido. Bueno, así está la persecución y yo tengo derecho a apelar esta sentencia a la Sala Superior del Tribunal, pero no me dieron tiempo ni de eso. La sentencia no está firme. Apenas hoy se venció el plazo para mí para que pudiera yo impugnar esta sentencia, que ya lo hicimos, pero desde antier estoy publicando estos tweets. Entonces, yo subí ese video antes de comenzar a poner los tweets para que no se piense que yo ya estoy acatando la sentencia, que yo ya estoy aceptando que sí fui una violenta. No lo fui, es parte de un debate parlamentario, no me referí a persona alguna, no personalicé a nadie, me dirigí a un grupo de hombres y mujeres en el Senado de la República, de un grupo parlamentario del PAN y ya. Y además, quienes me acusan no son senadoras ni senadores, no estaban allí presentes, nunca en mi vida he mencionado sus nombres. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Hay un interés específico de inhabilitarme para participar en el proceso electoral. A eso es lo que vamos. Usted dice 4 años, es 2022, estamos hablando de que
tendría efecto hasta 2026. Las elecciones en el estado de Guanajuato es en 2024. ¿Usted quiere ser gobernadora de su estado? Pues sí, podría ser, ¿por qué no? Es tiempo de las mujeres. Correcto. Es tiempo Y de eso las les mujeres. preocupa mucho, ¿eh? Andan muy preocupados porque en las últimas encuestas, Morena, sin candidatos, sin candidatas, está en empate técnico con el PAN, y eso no lo podían ni siquiera imaginar. Sí, Y porque pues, ese es el tema, ese es el tema. lo que usted narra es un episodio acreditado de este fenómeno político jurídico lawfare, o sea, poner a la disposición de todos los órganos jurídicos para inhabilitarla en torno a 2024. De entrada, todo lo que usted acaba de decir me parece grave, pero lo más grave que me parece es esta sanción de 4 años. ¿Esta va incluida en el plazo que se venció el día de hoy o esa se puede apelar más tarde, No, tiene una temporalidad? Esa es la que más preocupa, no, ¿no? todo eso es apelable porque es totalmente injusto. Ahora, a pesar de que me inscriban en ese padrón, no me inhabilitan de facto, pero si me inscriben en el padrón y yo hubiera desacatado el estar publicando los tweets, ellos tienen elementos para decir que yo no tengo, como dice la ley, un modo honesto de vivir, que es lo que hace, lo que haría que yo fuera inhabilitada. Entonces, por eso empecé a publicar los tweets a pesar, bajo protesta, ¿no? Empecé a publicar esos tweets que seguiré haciendo por los próximos 30 días. O bueno, ya 28 días, ¿no? Pero es importante que la gente sepa lo que está sucediendo, porque hay una campaña judicial desde el poder del Tribunal Electoral para blancos específicos de Morena, para diferentes personas a las que ellos les ven alguna posibilidad para el 23 y el 24. Entonces, es una campaña y yo espero que la sala superior pues responda correctamente, porque no hay una razón de cuándo acá el Senado está subordinado al Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo responde el tribunal, la sala superior del mismo tribunal, porque esto es a todas luces violatorio de mis derechos. Porque, por supuesto, que ha sonado por todos los medios que Antares Vázquez Alatorre es una violenta, soy violenta de género, ¿no? Cuando es falso. Entonces, es lo que quiere nada más para estarme atacando y ejercer violencia de género en mi contra, de esta manera. Acusando de lo que ellos la acusan a usted es lo que practican. Exacto, pero aparte es una manera muy grave de trivializar la lucha de las mujeres de la que yo he sido parte en esta lucha y que nosotros metimos un montón de leyes de cosas e hicimos modificaciones legales para evitar la violencia política en razón de género y que ahora se trivialice de tal forma para darle al traste, o sea, siempre, las mujeres seguimos en indefensión. Correcto. Senadora, inicia usted diciendo que nunca personalizó estos comentarios. Sin embargo, sí debe de haber por lo menos una personalidad que esté armando todo esto para afectar sus derechos políticos. ¿Ya sabe quién es o quién es ese grupo que la trata de frenar? Yo acuso al PAN en general, al A todo PAN. el PAN. Sí, sí, ¿No hay sí. un grupo específico dentro del PAN que la quiera ver fuera? Es Dentro del Guanajuato, es uno de los estados más panistas de la República. el PAN de Guanajuato ya no es panista, Manuel, ese es el tema. Y entonces pretenden lo que ya han ido perdiendo después de más de 30 años de gobernar este pobre estado, al que convirtieron en el más violento del país. Entonces, como no han podido, porque ellos quieren gobernar a base de espectaculares y demás, entonces se avientan este tipo de lances que son patéticos. Correcto. Senadora, finalmente me gustaría mucho que cerráramos esta conversación bastante positiva y reveladora. La gente tiene que saber cómo es que funcionan luego estas campañas para afectar a ciertos políticos a través de mecanismos jurídicos como el que estamos viendo en este momento. De entrada, lo de los 4 años me parece impresionante en el peor sentido. ¿Qué le diría a sus votantes, a la gente que simpatiza con usted, a la gente que milita con usted en torno pues, a esta afrenta que le han hecho, en torno al futuro? Usted dice tiempo de mujeres. ¿Qué le dice a la gente? Se lo comento porque en este momento en el chat en vivo hay mucha gente respaldándola a usted. ¿Qué le diría a la gente que la sigue en torno a esta situación?
pues que les agradezco muchísimo su acompañamiento. Yo les invité a que siguieran conmigo estos 30 días a ver qué sucede, que estén muy alertas, y he recibido muchísimas manifestaciones de apoyo, y eso es algo que yo valoro mucho, porque yo soy muy de abajo del pueblo, con la gente, y la gente responde bien, y sostengo lo que dice mi presidente: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ya eso me atengo, al pueblo de Guanajuato, que me respalda. Senadora Antares Vázquez Alatorre, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. No hay que irnos sin antes que nos comparta sus redes sociales para, pues, estar atentos de esta cobertura, no solamente de ese tweet diario, sino también de todo lo que va a ser en las próximas semanas. ¿En dónde la podemos seguir? Mira, me pueden seguir, muchas gracias por la oportunidad. Me pueden seguir en Twitter, en @AntaresVazAla, Vaz con Z, porque esos son mis apellidos, y Antares Vázquez Alatorre en Facebook y en Instagram, y también en TikTok. Excelente, muchas gracias, senadora. Ojalá no sea la última vez que platiquemos por aquí. Le envío un fuerte abrazo y le expreso solidaridad por este asunto. Ánimo y mucha fuerza. Gracias, Manuel, y gracias a todas y a todos los que nos ven. La senadora Antares Vázquez Alatorre hablando con nosotros sin máscaras.